La palabra que vamos a compartir en esta mañana tiene que ver con el tema que venimos desarrollando acerca de la espada del Espíritu. Cómo la palabra de Dios se convierte en la espada del Espíritu y cómo deberíamos empuñarla o cómo deberíamos usarla en medio de nuestras batallas. Lo que tratamos de hacer con estos mensajes, saber, entender, vivir, cómo salir victoriosos de nuestras batallas contra el mal, porque la espada del Espíritu tiene que ver con la guerra espiritual. Ya lo vimos esto en tiempos pasados y lo vamos a repetir un poquito más en esta mañana o en este mensaje. Como ya lo he dicho muchas veces en esta serie de mensajes, muchas de las batallas que luchamos a diario se ganarían, muchos de nuestros problemas se solucionarían, muchas realidades se transformarían si en vez de pelear contra las personas o contra las circunstancias, peleáramos las batallas contra las huestes invisibles de maldad a través de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Pero para esto necesitamos la palabra de Dios, la certeza de la revelación, la certeza de las promesas de Dios, la convicción de que lo que tenemos en nuestras manos es la completa verdad de Dios y es todo lo que necesita nuestra alma. Recordamos nuevamente lo que vimos en tiempos pasados o en las series anteriores. Necesitamos recordar que nuestra lucha espiritual no es contra circunstancias o contra personas, sino contra seres espirituales de maldad, no contra personas de carne y hueso. Según lo dice el apóstol Pablo, contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas del mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El apóstol Pablo está ubicando la lucha del cristiano en el lugar correcto. Dice, nuestra lucha es contra el diablo y sus demonios y no contra las personas. Mi hermano, si los problemas primero tuviésemos una mirada espiritual antes que una mirada natural, creo que muchas cosas se solucionarían fácilmente orando y echando fuera eso que está oscureciendo nuestro entendimiento o nuestra situación. El texto que vamos a leer en esta mañana se encuentra en Lucas capítulo 4 y es la manera en la cual Jesucristo enfrentó sus propias batallas espirituales y cómo usó la espada del Espíritu para poder enfrentar al mismo diablo. Cómo el Señor enfrentó al diablo a través del uso de la palabra de Dios, de la habilidad que Jesús tenía para usar la palabra de Dios y poder defenderse, no reprendiendo, no echando, sino proclamando la verdad de Dios sobre las mentiras o la manipulación del diablo. El capítulo 4 del Evangelio de Mateo capítulo 4, aunque en realidad lo podemos leer de cualquiera de los dos evangelios, yo me voy a centrar en Mateo capítulo 4, pero son muy parecidas las dos historias, casi no hay diferencia entre Mateo 4 y Lucas 4 con respecto a la tentación de Jesús. Si leemos el capítulo anterior se encuentra donde Jesús es bautizado en el final y al final de ese capítulo se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el capítulo 4 comienza diciendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, lo llevó al desierto. Así lo dice Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Uno esperaría que después de semejante declaración que el Señor ha hecho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y después de haber sido lleno del Espíritu Santo, que Jesús rápidamente saliera a hacer milagros y a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Pero todavía el Jesús en su humanidad debía darnos una enseñanza a nosotros y pasar inclusive por su propia experiencia. Y era enfrentar la tentación del diablo y saber cómo debería responder a cada una de sus tentaciones. Esta escena, la escena de la tentación, será un cuadro representativo de la guerra espiritual que todos los creyentes deberemos enfrentar a lo largo de nuestra vida, y también es una enseñanza sobre cuál es la estrategia del diablo para engañarnos y cómo usar la espada del Espíritu como arma victoriosa en la lucha espiritual. Juan, al escribir su primera carta, no su primer evangelio, una breve carta que escribe, que está al final del Nuevo Testamento,
va a decir que hay 3 áreas donde el creyente va a tener que luchar toda su vida y que están representados en estas 3 tentaciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cada uno de estos aspectos de la tentación y de las luchas espirituales que todos tendremos están presentes aquí en la tentación de Jesús. Dice el texto que después de haber sido bautizado y después de haber escuchado aquella voz, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando alguien viene y nos cuenta: pastor, desde que me bauticé, o desde que comencé a servir, o desde que comencé a tomar compromiso con Cristo, pareciera que las cosas me salieran peor, mi respuesta siempre es la misma: bienvenida a la guerra espiritual. Antes, cuando no hacías nada de esto, cuando no eras creyente, cuando no servías, cuando eras solamente un adorno, entonces ahí el diablo estaba contento y feliz y no te molestaba. Pero ahora que tomaste decisiones en Cristo y comenzaste a caminar, Él va a tratar de desanimarte, de desenfocarte, de atacar tu vida. Y es este el momento oportuno para fortalecerte espiritualmente, sabiendo cómo batallar las guerras o las batallas espirituales, cómo pelearlas y cómo salir victorioso. Dice que el texto que después de 40 días de Jesús estar en el desierto, el diablo vino y le tentó. También a la pasada menciono esto. Satanás aprovecha el momento de mayor debilidad, de mayor necesidad y de mayor soledad de Jesús. Satanás es experto en atacarnos en nuestros momentos difíciles. Cuando estamos en los momentos de gloria, cuando estamos en los momentos donde en nuestra casa suena solamente alabanza, cuando están las cosas bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, sabe que no tiene demasiada oportunidad. Pero en el momento de la prueba, Él viene para llenar nuestro corazón de duda, de incredulidad, de hacernos preguntas como: ¿valdrá la pena todo esto? ¿Será cierto que Dios me escucha cuando oro? Y cosas por el estilo que Satanás trata de meter en nuestra mente. Así hizo con el Señor Jesús y así lo hará con nosotros. Vendrá en los momentos de nuestra debilidad o en los momentos difíciles de nuestra vida. Lo llamativo de en líneas generales de esta tentación es que Satanás en algunos momentos va a usar la misma palabra de Dios para tentar al Hijo de Dios. Ahí lo vamos a ver juntos. Es decir, que no lo va a tentar con una mentira, no lo va a tentar con algo incorrecto, lo va a tentar con una verdad y con algo aparentemente bueno. Por eso la necesidad de discernir la verdad, no solamente de conocer la verdad y de repetirla, sino de entender la verdad para poder responder al diablo como corresponde. La primera tentación, en el versículo 3, dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. La palabra escrito está se va a repetir en la boca de Jesús en las 3 tentaciones. Él no va a responder: no, está mal hacer eso, no corresponde. Él va a responder las 3 veces: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí encontramos una lucha a veces un poquito difícil de distinguir, porque tiene que ver mucho con mi corazón más que con la evaluación que otro pueda hacer. La diferencia entre una necesidad, un deseo o un deseo descontrolado. Una necesidad es algo que necesito. Un deseo es algo que deseo y que tal vez no esté tan mal. Un deseo descontrolado es cuando no hay nada que me sacie. O sea, tengo 10, quiero 20, tengo 20, quiero 100, tengo 100, quiero 1000, tengo 1000, quiero 10.000, tengo 10.000, quiero 1.000.000 y no paro nunca. Ya es un deseo descontrolado. Y si no conozco las Escrituras, si no aplico la palabra a mi realidad, lo más probable es que la justifique a través de argumentos humanos y termine cayendo en la trampa del enemigo. La primera tentación incita a Jesús a satisfacer una necesidad que Jesús en ese momento está teniendo. Tanto Mateo como Lucas relacionan esta tentación con un hambre insoportable, muy fuerte que Jesús está pasando.
Es como que Jesús viene y le dice, "Ja, ja, así que vos sos hijo de Dios, ¿y por qué estás en esta situación? ¿Dónde está Dios que ha prometido proveerte? ¿Acaso en el Antiguo Testamento Él no dijo que era Jehová Jireh, el proveedor? Dios no te está proveyendo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tu situación? Dios no está escuchando tus oraciones. Le pediste por pan y no te respondió, no te mandó pan. Entonces te estás muriendo de hambre. Evidentemente Dios no está interesado en tu problema. Está ignorando tu necesidad, está ignorando tu realidad. Dios es ajeno, Dios es insensible a lo que vos estás viviendo. Entonces tenés que buscar una salida de acuerdo a tus posibilidades. Si sos hijo de Dios, entonces transformá las piedras en pan. Lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. Muchas cosas se presentan como buenas a los ojos humanos, pero terminan siendo una maldición en el propósito de Dios para la vida de sus hijos. Lo voy a volver a repetir. Muchas cosas se presentan como buenas ante los ojos humanos, pero terminan siendo una desgracia a los ojos y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo evaluamos lo bueno y lo malo? ¿Cómo evaluamos lo correcto o incorrecto? ¿A través de lo que a mí me parece o a través de lo que la palabra de Dios dice? La cita que Jesús utiliza es no es una palabra, la palabra que aparece ahí no es una frase o una palabra en el original logos, una palabra general. La palabra que aparece ahí es una palabra rema. Rema es la palabra. Rema es una palabra específica para aplicar a un momento específico. Es decir, Él dice, yo sé que tengo hambre, yo sé que estoy pasando por esta situación, pero sigo confiando en el Señor, porque su palabra es suficiente para mí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la palabra de Dios hay promesa de que el Señor será mi proveedor, que Él llegará con su provisión y que no necesito yo buscar su salida, mi propia salida. Esa es la primera batalla. Ser nosotros los proveedores, y después cuando nos sentamos en la mesa no sabemos si darle gracias a Dios o darle gracias a nuestro empleador o darle las gracias al que nos ayudó, porque dudamos acerca de quién es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor siempre, aunque use distintos medios para proveernos. Segunda tentación. La tentación de jugar con las promesas de Dios. Yo recuerdo un texto que dice tal cosa, pero ¿estás seguro que dice eso el texto? Esto es muy común dentro de estos movimientos nuevos. Agarrar un texto y decir la Biblia dice, pero ¿dónde lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? No importa, lo dice. Dice el versículo 5 en adelante. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora el que dice escrito está, ¿quién es? ¿Quién? El diablo. Así que vamos a hacer un espadeo bíblico. Bueno, dale, vamos. Escrito está. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Está el diablo citando literalmente el texto. Está citando literalmente el texto. Jesús le responde y le dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo dice, vos tenés el derecho a hacerlo. La Biblia dice, tirate de palomita que el Señor te ataja. Él dice que enviará a sus ángeles. Dale, tirate, hace cualquier cosa. Total, Dios está comprometido a cuidarte. Dios está comprometido a que nada malo te va a suceder. Él está comprometido a cuidarte. Es como el que piensa, puedo vivir como quiera. Total, al fin y al cabo Dios perdona mis pecados. La Biblia dice que si yo me arrepiento y yo confieso mis pecados, Él me perdona. Entonces vivo como se me antoja. Total, después a la noche voy a la cama y antes de irme a la cama, Señor, perdóname por el adulterio y por haber robado. En el nombre de Jesús, amén. Listo, ya está, ya estoy. Eso es jugar con Dios.
Esa no es la verdad de las Escrituras. Eso no es lo que dice las Escrituras. Aunque hay un texto que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Eso es cierto, pero es la palabra que se coloca en la boca del corazón arrepentido, no la palabra que se coloca en la boca de alguien que no le importa arrepentirse de su pecado. Es jugar con la palabra de Dios y decir, bueno, yo me arrepiento a la noche y vivo como sea. Por eso Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, no vas a tomar la palabra para manipularla y para hacer lo que se te ocurra. Porque Satanás es un experto en ocultar la verdad y camuflar la mentira. Sabe de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, de nuestros deseos y sabe trabajar en ellas. Sabe que somos débiles ante determinadas tentaciones. Frases como, te lo mereces, date el gusto, nadie se va a dar cuenta. Bueno, dale, hacelo pero solo una vez. La próxima, esta es la última, esta es la última. Esta es la última, no, lo hago ahora y no lo hago más. Esta es la última vez que entro a este sitio, esta es la última vez que hago esto, esta es la última vez, la última. Bueno, al fin y al cabo, todo el mundo lo hace. ¿Qué te pensás? ¿Que sos el único? Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? Tampoco, vamos, no seamos tan religiosos. No seamos tan religiosos. Seamos libres. El Señor nos hizo libres. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo libres. Seamos libres. Y ahí el susurro del Averno en nuestros oídos, endulzando nuestras emociones y tratando de empujarnos a hacer lo que a Dios no le agrada. Yo tengo la sensación a veces que hay creyentes que tienen más temor en ser demasiado santos que en ofender al Señor. Voy a repetir la frase. Tengo la sensación que hay creyentes que tienen más temor de ser demasiado santos que de ofender a Dios. Tienen más miedo de perderse algo de esta vida que perderse por la eternidad. Tienen más temor de perderse a ver qué se siente tomarme 2 vasos de Fernet que de ponerse borrachos. Tienen más temor de perderse a ver qué dice esa música que escucha todo el mundo y la perversidad entra a los oídos que de caer en la supuesta religiosidad de escuchar todo el tiempo música cristiana. Tienen más temor de perderse si hay algo divertido y permitido en esta vida que de ofender al Dios de los cielos que lo ha amado y rescatado y dado vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hacelo, no pasa nada, tírate del pináculo del templo, la Biblia te respalda. No, diablo, no lo voy a hacer. Porque no voy a tentar al Señor mi Dios. Tercer tentación. Otra vez dice el versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí venían ángeles y le servían. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros frente a semejante tentación? El mundo está a tus pies, podés tener todo lo que quieras. Solo tenés que adorarme un poquito nada más. Y adorar no significa ser un altar del infierno o un altar con un ser con cuernos y ir. No. Simplemente adorar las cosas que se adoran en este mundo. Ahí tenés el mundo a tus pies. Vamos, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? ¿Qué vas a hacer con esto que se presenta ahora delante de tus ojos? Simplemente el mundo entero está a tus pies y será tuyo si postrado me adorares.
Y Jesús le responde con la misma palabra. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto de al Señor tu Dios adorarás, Jesús le está diciendo siempre, a lo largo de toda mi vida, como el Jesús humano, es una lucha del Jesús humano en su humanidad. Esto es un poco complejo de explicar, pero es el Jesús humano. Mientras tenga existencia, el Señor ocupará siempre el primer lugar en mi vida. A Él adoraré, y todo lo que conspire contra la adoración y el servicio a mi Dios, siempre lo rechazaré, porque mi vida será para Él siempre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Oh, la oportunidad, en serio, todos los reinos del mundo, ¿cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuál es la oportunidad? ¡Wow! Todo esto delante de mis ojos. Sí, pero Jesús tenía en claro las prioridades. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo frente a esta oportunidad? El mundo entero a nuestros pies. O lo más confrontativo todavía, ¿qué hacemos regularmente frente a tentaciones semejantes? Si la palabra que nos comparten, si la palabra que escuchamos, si la palabra que nos están compartiendo no le da la gloria a Dios, sino que le da la gloria al hombre, si no produce beneficios para el reino de Dios, sino que produce beneficios para el hombre, si no transforma las vidas, sino que solo dan palmaditas en la espalda y le dicen que todo está bien, si no nos aleja del pecado y nos acerca a la santidad, si no nos permite ver la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, si no nos lleva a depender más de Dios y menos de nosotros, si no nos acerca a Dios y nos aleja del mundo, entonces no es una palabra que tengamos que escuchar. Porque no es palabra de Dios. Parece palabra de Dios, pero viene del mismo infierno. Así como Jesús estaba escuchando la palabra del mismo Satanás. Al igual que Jesús, nosotros somos tentados todo el tiempo y muchas veces por la misma palabra. Termino con esto. El amor o el desprecio por la palabra de Dios siempre será una decisión. Escúchame de vuelta, por favor. El amor o el desprecio por la palabra de Dios siempre será una decisión. Hay un pequeño video que quiero que mires, si lo tienen los chicos. ¿Listo? Ese que corre ese libro arriba de la mesa, no sé cuántos se enteraron de esta noticia, es el ministro de Educación que asumió la República Argentina el 21 de septiembre. Cuando se hacen los juramentos en la República Argentina, la mayoría de los ministros o de los presidentes o de los diputados o de lo que fuera, juran sobre la Constitución y los santos evangelios. Este hombre, el día que asumió, corrió la Biblia a un costado, y si usted mira en internet el juramento, él jura solamente por la patria, él no jura por Dios. Ahora, a mí no me preocupa lo que hizo este hombre. Me parece inclusive que, aunque es una actitud despreciable, me parece que al menos es honesta. Yo prefiero a alguien que dice no quiero saber nada con la palabra de Dios, antes que a alguien que pone su mano sobre la Biblia, jura sobre ella y después no le importa nada. Él públicamente expresa su desinterés por la opinión de Dios y la revelación de su palabra, y está en todo su derecho de hacerlo. Yo prefiero a alguien sincero antes que a una persona que dice que ama a Dios y que ama su palabra y que después se comporta peor que Satanás. Prefiero a las personas que son sinceramente pecadoras antes que a los religiosos que no les importa la opinión de Dios. De hecho, según el mismo Jesucristo, tienen más esperanza los incrédulos que los que dicen amar a Dios, pero con sus hechos demuestran que no les importa la opinión de Dios. Porque esto de dejar la Biblia a un costado y decir no me interesa la voluntad de Dios, no es una actitud de un incrédulo como este hombre, un evidente incrédulo. ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos hecho lo mismo con la palabra de Dios? Frente a una situación hemos tratado de resolver los asuntos como a nosotros nos parece, sin tener en cuenta las Escrituras. Hemos hecho esto y la dejamos a un costadito. ¿Y Dios? ¿Y qué dice Dios? No importa, yo lo voy a resolver.
¿Cuántas veces despreciamos la palabra del Espíritu y preferimos el propio razonamiento, la propia opinión o la opinión que alguien me podía dar antes de escuchar el consejo de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces por día abrimos las Escrituras o cuántas veces en la semana abrimos las Escrituras para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos? O agarramos con la Biblia y la dejamos a un costadito como hizo este hombre, porque estamos demasiado ocupados en atender otras cosas. ¿Cuántos tomamos la palabra de Dios con la pasión que merece? Porque memoria indudablemente tenemos. Podría decir tantas cosas que mejor no lo digo. Sí lo voy a decir. Esa canción que tararías todo el día porque escuchaste en la radio y que no justamente alaba al Señor. Y estás todo el día tiquitingui, tinguitingui. Qué memoria que tenés, ¿eh? ¿Cuántos versículos bíblicos memorizamos para enfrentar nuestras batallas espirituales? Y decirle al diablo: lo que estás diciendo es mentira. Porque la palabra de Dios dice. Porque así está escrito. Porque esto es lo que dice el Señor. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuánto te importa la opinión de Dios para tu vida? El segundo video que vamos a ver. Después de 80 años, vamos a hablar con el Señor en nuestro lamento. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you now for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free and unending grace. 'Cause you are my freedom. Midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. El primer video es de la traducción de la Biblia a un idioma aborigen de aquí de Argentina, la tribu Com en Salta. El segundo es la traducción de la Biblia del Nuevo Testamento completo de una tribu de África, los Quimlán. Y el tercero es en un lugar en China, porque en China es uno de los lugares donde más Biblias se producen en el mundo, pero no se producen Biblias en idioma chino. Se producen para vender al resto de los países, porque es un negocio vender Biblia para los chinos. Pero no permiten que las Biblias en chino estén entre los chinos. Entonces la Biblia para los chinos hay que producirlas afuera y enviárselas a los chinos para que tengan las escrituras. ¿Vieron el amor por la palabra? Cuando me enseñaron las escrituras me dijeron: esta es la carta de Dios que te ama para vos. Acá está todo lo que necesitas. No necesitas más nada. Esta es la palabra que te va a servir a lo largo de toda tu vida. Y los primeros años de creyente me comí esta palabra tantas veces, la leí tantas veces. Recuerdo mis encierros en mi habitación comiendo esta palabra y cómo la palabra transformaba mi vida. Hoy hay un desprecio tan grande por la palabra de Dios, mi hermano. Usted lo sabe. Ya no hay tiempo. Hay otras cosas. Escuchamos otras opiniones.
Ya no nos interesa saber lo que Dios tiene para decir. Ya sabemos demasiado. Ya sabemos demasiado. Tengo 30 años de creyentes. El próximo año cumplo 30 años de creyente. Todavía sigo haciendo el ejercicio de leer la Biblia todo lo que puedo. La Biblia, trato de hacer la Biblia en un año, aunque a veces no la completo en un año, pero trato de leerla todos los años porque creo que este es el alimento para mi alma siempre. Y que siempre va a tener algo para decirme, que siempre va a tener algo para enseñarme. No vas a ganar nunca tus batallas espirituales si no sabes tomar la espada del Espíritu. Porque este es el arma que Dios nos ha dado, el alimento para nuestro corazón, la guía segura para nuestras vidas. La guía segura para nuestras vidas. Haz el ejercicio. Yo quiero desafiarte, mi hermano. Es mi intención a través de estos mensajes desafiarte a que ordenes tu vida de tal manera que puedas tener un tiempo para Dios. Porque si no, cualquiera va a venir y te va a arrastrar a través de mentiras. Que hagas un orden, traigas un orden a tu vida y que te tomes tiempo para pasar con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. No hace falta hacer maratones, simplemente tomarte un tiempo para estar con Él, escuchar lo que el Señor tiene para decirte, escuchar lo que tiene para decirte y también poder hacer que el Señor escuche tu voz en la oración, que se desarrolle esa relación con tu papá y que puedas convertirte en un creyente que sabe pelear sus batallas en el nombre del Señor.